Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Buenas tardes. Bueno, hola Moni, hola Coti, también les veo conectadas. Bueno, vamos a dar inicio a la última clase, yo diría la última experiencia, la más enriquecedora de todas seguramente, que haremos junto con Moni, con Constanza, tener una visión mucho más práctica, más holística, más multidisciplinaria, interdisciplinaria. Sobre todo que a través de dos invitados, unos Ever Paguas, que ahí lo veo conectado, muchas gracias Ever, y David, David Soplas, que también lo veo conectado, en donde cada uno de ellos pueda demostrar la experiencia desde el punto de vista de su formación que han tenido en desarrollos de implementación de innovación, modernización, automatización y utilización de inteligencia artificial en áreas del gobierno, y sobre todo cuáles son ventajas, desventajas, desafíos que existen y dificultades que seguramente son un montón. Así que creo que creíamos que con el equipo era uno de los encuentros más importantes porque indudablemente no solamente vamos a rescatar y retomar aspectos vistos del punto de vista regulatorio y también del uso responsable de herramientas, sino también la problemática del punto de vista práctico de la implementación. Así que, bueno, les doy la bienvenida, les cedo la palabra a Mónica para que pueda presentar a uno de nuestros invitados y damos comienzo con la actividad de hoy. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias también, por supuesto, a los dos expertos que nos acompañan hoy. Así que quiero presentar a Ever Paguas. Quiero comentarles un poco cuál es su pequeño currículum. Él es exdirector general de la Presidencia de la República de Uruguay, exdirector ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, AGESIC. Fue miembro del Consejo de la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales, fue miembro del Consejo de la Unidad de Acceso a la Información Pública y también del Consejo de la Unidad de Certificación Electrónica. Fue integrante del Consejo Asesor Honorario de AGESIC y también de Salud Digital, integrante del Consejo Asesor de la Agencia Reguladora y de Contrataciones del Estado, ARCE, y presidente del Consejo de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Fue representante de Uruguay ante Digital Nations, presidente en el periodo 2022 y 2024 de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe, ELAC, miembro del Comité de Dirección de la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y Caribe, Red GELAC, y fue miembro del grupo de trabajo sobre inteligencia artificial y datos de la Alianza de la Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe. Así que, bueno, como verán, hoy Ebert, gran experto, nos va a estar acompañando y comentando un poco su experiencia y su paso por todos estos lugares por donde trabajó. Así que, bueno, sin más, le cedo la palabra, Ebert, para que nos enriquezcas con toda tu experiencia. Gracias, Mónica, y gracias, Ricardo. Gracias. En realidad, Mónica, voy a hacer un poquito más de historia. Mónica la conocí hace un tiempo en Madrid. Estábamos compartiendo un seminario básicamente sobre GovTech. Y ahí, bueno, intercambiamos un café y quedamos en poder tener esta charla. Yo le pedí que fuera presencial, porque en realidad me gusta mucho la Argentina, pero me dijo, no, mira, ahora va a ser virtual, con lo cual estoy acá en Montevideo, pero bueno. Me hubiera gustado estar en Bariloche, pero en fin, ya en el futuro capaz que lo podemos hacer. Gracias, Ricardo. Creo que por lo menos a mí y a David nos metiste un poco de presión diciendo que va a ser la mejor. No tengo idea. Espero que sea interesante, pero bueno, la idea, a ver, si les parece incluso que sea hasta interactiva, no tengo ningún problema, porque creo que un poco es comentar qué es lo que está pasando, qué es lo que vamos viendo y cómo la tecnología, que tiene una velocidad impresionante, la podemos ir adoptando a nuestros mundos. Yo estudié Derecho, también fui secretario general de la Cámara de Senadores de acá de Uruguay antiguamente y algunas otras cosas más. Eh,
Y hay algo que cuando yo elegí estudiar derecho, una de las cosas que me motivaba era que el derecho lo trasciende a todo, o lo atraviesa todo. Uno antes de entrar en la facultad de Derecho tiende a creer que los contratos son cosas solemnes, que van escritas y que son como muy pomposas, y en realidad después aprende que no, que en realidad estamos contratando todo el tiempo, que en realidad tenemos responsabilidad extracontractual aunque no exista ningún contrato, que en realidad hay miles de cosas que atraviesan a la sociedad toda y que todo tiene que ver el derecho. Y eso era algo que a mí me gustaba mucho. Y acá hay un paralelismo con lo que estamos viviendo en este 2025 que tiene que ver con la tecnología, porque en la realidad la tecnología también lo atraviesa todo. Entonces, vaya si es interesante ver cómo unimos o cómo podemos empezar a unir dos materias que hasta hace un tiempo eran bien distintas o bien diferentes, pero que tienen algo en común y es que lo atraviesan todo. Por un lado, el derecho y por otro lado, la tecnología. Y digo la tecnología porque de 2022 para acá, el debate empezó a ser sobre inteligencia artificial, principalmente sobre inteligencia artificial generativa, que capaz que si me da el tiempo después podemos ver cuál es la diferencia, pero es complejo desde el punto de vista regulatorio meter todo dentro de la misma bolsa. Es decir, el debate público viene dado últimamente sobre inteligencia artificial generativa, pero omitimos decir la parte, el apellido de esa inteligencia artificial, que es la generativa. En realidad, nuestras sociedades están usando inteligencia artificial hace muchísimo tiempo, de forma pacífica. Eh, no fue algo que el derecho le interesara, particularmente, y por eso ahora estamos viendo que de 2022 para acá estamos como corriendo atrás de cómo hacemos para regular, y ahí empiezan los primeros problemas porque nos damos cuenta, cuando indagamos un poquitito más, que no se trata solamente de chatbots y de IA generativa, sino que cuando pretendemos regular IA estamos hablando de machine learning, deep learning, procesos automáticos, y etcétera, 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 como por ejemplo puede ser, no sé, un navegador que utilizamos, el Waze, que utilizamos para salir a andar en el auto o para hacer un pago con una tarjeta de crédito o débito que tiene, creo que como cuatro motores de inteligencia artificial que corren cada vez que acercamos la tarjeta a un POS. Pero voy a intentar seguir el orden que me propuso Mónica, que me parece que está muy bueno, para ver por dónde está el principio de estas cosas. Em, Países como Uruguay y Argentina, que son muy parecidos, bueno, en realidad casi toda Latinoamérica es bastante parecida en cuanto a base normativa, porque viene de la Europa continental, del derecho civil francés de fines del siglo XIX hasta acá. La región, particularmente nosotros, Uruguay y Argentina, tomamos como base un tipo de derecho que es bastante diferente al derecho anglosajón. Lo que hemos aprendido, lo que he aprendido desde la gestión de la transformación digital del Estado, desde el Estado, es que obviamente nosotros necesitamos como actores públicos tener marco normativo habilitante para poder desplegar soluciones tecnológicas en el Estado. Y eso tiene desde que surge la primera dificultad, y es que los tiempos de los estados, los tiempos de los poderes ejecutivos y los tiempos de los parlamentos no son los mismos claramente que los tiempos de la tecnología. Pero como les decía, vayamos al principio. Como ustedes saben, partimos de una base bien diferente a la hora de discutir esto. Aquellos que se mueven en el sector privado se mueven dentro del principio de libertad. Es decir, pueden hacer todo aquello que no está prohibido. Entonces vemos cómo proliferan startups con N soluciones y después venimos nosotros, los malos de la película, y decimos, no, pero pará, que estás violando 700 cosas que tenemos reguladas para la protección de las personas. Nosotros nos movemos, digo nosotros, yo ya no estoy más en el sector público, pero cuando sí estaba, y aquellos que estén aquí en la reunión, estén en el sector público, saben que se mueven y nos movemos en el principio de la competencia, es decir, que solamente podemos hacer aquello que esté particularmente habilitado. Y ahí es donde viene lo que le decía recién. Es importante que los estados, los países, las oficinas públicas o lo que fuera, piensen en marco normativo habilitante a la hora de desplegar nuevas soluciones tecnológicas
que no se los voy a decir a ustedes que lo tienen más que claro, pero que viene de constitución, ley, decreto, reglamento, acto administrativo y todo lo que sigue. Siempre se necesita. Y Uruguay, particularmente, ha sido históricamente un país, diría, con una institución jurídica bastante fuerte. Entonces, contamos con un marco normativo interesante, muchas veces que nos permite avanzar por otra vía. Hay una diferencia bastante grande, para los que no saben, entre la manera de gobernar acá y allá. Es decir, acá los decretos del Poder Ejecutivo no sirven para mucho. Acá casi todo, por no decir el 99% de las cosas, tiene que ir a Parlamento. Nosotros tenemos un régimen presidencialista atenuado. Entonces quiere decir que el Parlamento no puede sacar al presidente, salvo cuestiones graves, etcétera, etcétera, pero todo el ordenamiento jurídico debe necesariamente ir al Parlamento. Entonces se tiende a tener algunas leyes marco que después permiten reglamentaciones por parte del Poder Ejecutivo en decretos reglamentarios. Me fui un poco de tema, pero era interesante para ver cómo hacemos con ese marco normativo habilitante para enfrentar los desafíos que surgen a través de la tecnología. El primer desafío que creo yo que tienen los estados a la hora de regular o de intentar generar marco normativo habilitante es, como les decía, la diferencia de velocidades entre una realidad y la otra, la diferencia de velocidades entre un principio general del derecho y el otro. Sin perjuicio de eso, me parece que lo más interesante o de lo más interesante que podemos hacer es pensar en marcos normativos que sean amplios, eh, quizás marcos normativos flexibles de cumplimiento rígido y no marcos normativos rígidos de cumplimiento flexible. Creo que es una buena práctica tener cierta mirada grande para después poder, a través de otras normas más de menos peso jurídico, poder habilitar o dar la posibilidad de empezar a incorporar, de empezar, no, de incorporar tecnología. Y cuando digo incorporar tecnología, ojo, miren que estoy hablando no solo de la tecnología en sí misma, sino también de los contrapesos y contralores que desde el Estado tenemos, es decir, explicabilidad algorítmica, protección de datos personales, protección de derechos humanos en general. Pero creo que es importante eso. Voy a ir ahora. Estoy contando el tiempo. Vos cualquier cosa, Mónica, decime porque me cuelgo a hablar y si sigo de largo. Dale, Eh, dale. Algo que obviamente que desde 2022 está en el debate, como les dije hace un tiempo, es la inteligencia artificial y la inteligencia artificial en el Estado. Entonces acá pasan dos cosas. Una es el nerviosismo de los operadores estatales, decir, bueno, primero tengo que regular esto, lo segundo, tengo que incorporar esto, y lo tercero es cómo lo hago. Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, ¿qué estoy haciendo? Pero, ¿qué fue lo que pasó en 2022? En octubre, creo que octubre de 2022, que puso este debate arriba de la mesa fue la creación de OpenAI, mejor dicho, de ChatGPT, la versión pública de ChatGPT creada por la empresa OpenAI. Eso hizo que el debate fuera para todos. Decir, bueno, ahora la inteligencia artificial nos vamos a morir todos, viene Terminator, nos mata a todos y se acabó. Después un poco la espuma bajó del café con leche y ahora está un poquito más tranquila la discusión y un poco más centrada a donde tiene que estar. Pero como les contaba, la inteligencia artificial no es la inteligencia artificial generativa. Imagínense que la inteligencia artificial es como una matrioshka, como las muñecas rusas. Entonces, tenemos la más grandota que es la IA, y abrís y sale Machine Learning, y abrís y sale Deep Learning, y abrís otra en el costado y tenés Big Data, y así con muchos conceptos que van por ahí que se confunden, pero que no son lo mismo, y que sí nosotros estamos utilizando todo el tiempo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Em, de hecho, el término de inteligencia artificial fue acuñado en la conferencia de Dartmouth en 1956. De 1956 para acá se creó una área específica de estudio
que tiene que ver con la inteligencia artificial, que tuvo como dos inviernos, porque para que una tecnología tenga el impacto que tiene debe tener el apoyo económico, social y político, obviamente, pero que se fue extendiendo y nosotros ahora estamos parados en el pico del crecimiento exponencial. Pero no es que esto apareció ayer y acá empieza a aparecer las primeras dificultades regulatorias. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el derecho viene a solucionar una tensión o un conflicto entre dos intereses diferentes. Ahora, también existe el interés general y el bien común, que no son lo mismo. Pero ¿cómo hacemos nosotros desde el sector público o los operadores jurídicos para regular algo que quizás ni siquiera las personas quieran que las regulen? Está bien, me dirán, bueno, pero hay un interés general. O sea, yo como Estado tengo que proteger a mis ciudadanos. Yo como fiscalía soy el representante del Estado para defender los intereses. Ahora, la cosa cambia cuando, eh, bueno, no tan antiguamente, hasta hace 30, 40 años, una cosa así, los estados se comprometían ante sí mismos en la comunidad internacional a defender a sus ciudadanos de sí mismos. Fue medio trabalenguas, pero a ver si me explico. Eh, Los estados decían, bueno, yo soy responsable con el uso de los datos de las personas de mi país. Entonces yo me voy a comprometer ante la comunidad internacional. Uruguay y Argentina, por ejemplo, son los únicos dos de Latinoamérica que tenemos suscrito el convenio C108 más de protección de datos. Entonces nosotros íbamos al C108, a Budapest, y decíamos, no, mira, Argentina y Uruguay son países serios, quieren proteger a las personas y darles privacidad en los datos en las cosas que hacen con el Estado. Pero la cosa se cambió porque ahora la discusión es con el privado y no sin el privado. Es decir, ¿quién tiene más datos hoy de nosotros? ¿El Estado argentino o la provincia de Río Negro o el Estado de Uruguay? ¿O cualquiera de las cosas que tengo acá metidas o la que estoy hablando a través de una computadora? Entonces ahí empieza la segunda dificultad regulatoria en materia de inteligencia artificial. Porque se acuerdan también ustedes que que yo supongo somos más o menos de la misma generación, pero cuando yo era chico, incluso en el liceo, la regla era que la ley es coercitiva puede ser utilizada como coacción dentro del territorio donde uno está. Es decir, las leyes uruguayas se aplican para Uruguay, las leyes argentinas para Argentina. Pero ahora estamos intentando o tratando de ver cómo hacemos para regular algo que los datos no están en nuestros países, las empresas no están en nuestros países, en muchos casos ni siquiera tienen representación en nuestros países, pero nuestros ciudadanos utilizan absolutamente todo lo que está por ahí en la vuelta. Y de hecho en Uruguay hubo un caso parecido. En Uruguay en el 2023 me parece, el Poder Legislativo modificó una ley de protección de marcas y patentes, que es una ley que data de 1937. Y voy a hacer, en realidad, un poco en tono de broma, pero le cambió una coma y ¿qué pasó? Vino Spotify y dijo, yo me voy de Uruguay. Un problema bastante grave y eso que Spotify no es la que tiene más penetración y usabilidad, me imagino que tampoco en Argentina. El caso es que esto puede llegar a ocurrir con compañías mucho más grandes o mucho más que nos pueden afectar mucho más. Si, por ejemplo, afecta a Meta, estamos hablando de WhatsApp, estamos hablando de Instagram, estamos hablando de Facebook. Si afecta a Apple, si afecta a Microsoft, si afecta a Google o la que usted quieran, son compañías que hoy por hoy, muchas de ellas, por definición, son de inteligencia artificial. Es decir, Meta no es una empresa de redes sociales, es una empresa de inteligencia artificial y así podemos seguir con casi todas. Entonces, esta, como les contaba, es la segunda complejidad que está afrontando el mundo a la hora de regular o de legislar sobre inteligencia artificial. Entonces, en lugares como el que estuve con Mónica, uno puede ver que no es que Uruguay y Argentina estén trancados con esto, es que la comunidad internacional toda está trancada en este momento. Principalmente porque la tecnología que nosotros usamos y los datos que nosotros utilizamos están en un país solo. Y actualmente ese país está muy yendo hacia la desregulación. Unión Europea no tiene empresas, no tiene tecnología, no tiene, estoy siendo grosero, ¿no? En realidad, obviamente sí, por supuesto, tiene alguna cosa.
pero no del otro tipo de magnitud. El otro que lo tiene es China, pero nosotros usamos muy poco, salvo TikTok. Entonces, la comunidad entera, por eso existió y por eso se creó la Unión Latinoamérica y Caribe, Unión Europea, para tratar de juntar esfuerzos para ver, bueno, ¿qué hacemos? Europa se adelantó, Europa es una, como ustedes saben, la Unión Europea es la madre de las comunidades reguladoras y ahora está viendo cómo hace con todo eso que se le está complicando bastante para poder aplicarlo. Y estoy hablando no solo del IA Act, que es la reglamentación sobre inteligencia artificial que entra a regir en enero del año que viene, la parte más prohibida, sino también del GSA y de GMA, que son los de servicios y son los de mercados. En fin, esto da para otra charla, pero porque me paso de casillero. Entonces, más allá de lo que les estaba contando de la parte regulatoria, yo creo que todos, y cuando digo todos, incluyo a los estados, incluyo a las oficinas públicas, debemos ver cómo empezamos a utilizar la inteligencia artificial, obviamente que con salvaguardas y obviamente que con determinados cuidados. Em, ¿Por qué? Porque aquellos aquellas oficinas, aquellas personas o aquellos profesionales incluso que más demoren en adoptar la nueva tecnología, aunque sea como asistente, y sí, van a quedar un poco más atrás. Ahora más adelante les voy a contar algunas herramientas que hay, pero es muy útil utilizar asistentes de inteligencia artificial generativa para el trabajo diario y también es muy útil utilizar inteligencia artificial de cualquier tipo, no necesariamente generativa, para automatizar procesos que hoy por ahí son engorrosos y que quitan horas hombre de cualquier oficina y que no necesariamente debiera ser así. Yo les voy a contar el caso de Uruguay. Nosotros tenemos, hasta el momento creo que hay 13 desarrollos que utilizan inteligencia artificial en las oficinas públicas con una particularidad. Nosotros medimos habitualmente, tenemos varias encuestas que se hacen, algunas periódicamente y otras cada 2 años, que son un poco más grandes. Esa se llama EUTIC, y se hace entre la Agencia de Gobierno Electrónico y el Instituto Nacional de Estadística y mide qué hacen los uruguayos en Internet, cómo lo usan, a través de qué dispositivo y entre otras cosas, la mide también qué tan satisfechos están con las cosas que el Estado brinda. Pueden ser servicios, etcétera. En la última preguntamos cómo se sentían con asistentes de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, un chatbot de inteligencia artificial, y la respuesta fue que a más de la mitad de los uruguayos no les gusta asistentes de inteligencia artificial en chatbot. ¿Por qué? Porque no están tan maduros y por lo general terminan preguntándote, ponga uno si quiere hacer otra pregunta más, y la verdad es como cuando, ¿se acuerdan cuando llamás por teléfono y te da 750.000 opciones? Y vos decís, bueno, esto capaz que lo puedo mejorar con un asistente de inteligencia artificial, pero un poquito. Entonces, ¿a dónde voy con esto? No es necesario tampoco creerse que hay que meter la inteligencia artificial a todo, hay que comprender nosotros con quienes trabajamos qué es lo que están pidiendo. Y ustedes sabrán que hay casos dentro de sus oficinas que pueden ser ayudados por inteligencia artificial y hay otros que absolutamente no. Cuando viene una persona, voy a hablar, pero de vuelta, si viene una persona a hacer una denuncia directamente a fiscalía y vos le metés un chatbot y no le va a gustar absolutamente nada. Yo quiero hablar con un ser humano, quiero hablar con alguien que me escuche o con alguien que me entienda. Y esto pasa en casi todas las áreas del Estado, sobre todo en aquellas más críticas. Em, las precauciones que hay que tener, bueno, acá hay que apelar mucho a la... ¿Conocen el concepto de ciudadanía digital? Espero que sí, porque así sigo de largo. Eh, ¿Se acuerdan cuando estudiábamos y éramos jóvenes que había las clases de ciudadanía? No sé cuál será el nombre en Argentina, pero algo así como conocer la ciudadanía de cada uno de los países. Bueno, hoy existe el concepto de ciudadanía digital, que es la ciudadanía a través de medios digitales. Y el sentido común es muy importante en la ciudadanía digital. Es decir, ¿van ustedes, alguno en su trabajo, a tirarle un expediente entero a un asistente de inteligencia artificial que no sabes ni dónde está y que por ahí contiene cosas muy delicadas? Y posiblemente no. Posiblemente no.
¿Es útil utilizarlo? Sí, es útil. Ahora hay que evaluar riesgos y beneficios, porque mañana uno de ustedes hace eso y se filtra la información reservada y lo que fuera, y es un problema enorme. Entonces, la ponderación riesgos-beneficios creo que es muy importante y tiene mucho que ver, como les decía, con el concepto de ciudadanía digital. Em, de hecho, en Argentina estuve viendo que hay ahora una iniciativa nueva que tiene que ver con el uso de un asistente de inteligencia artificial generativa conectado a ChatGPT, si no me equivoco, que es de mayo de este año, del Poder Judicial, que se llama Proyecto IA 125, si la memoria no me falla, y que parecería que apunta también a tener determinadas garantías y soberanía digital del territorio argentino sin perjuicio de la utilización de una interfase que lógicamente no está en el país de ustedes. Pero de vuelta, creo que el sentido común hace a a la ciudadanía digital, en este caso con una tecnología que ahora tenemos mucho más metida adentro. Después, pasan cosas que ustedes como operadores jurídicos van a tener que tener en cuenta, que me imagino que ya lo tienen en cuenta. Les puedo poner ejemplo de Uruguay. En Uruguay hay mucha norma que no es nueva, que no dice inteligencia artificial, porque no se utilizaba esa expresión, pero sí habla, por ejemplo, de recolección automática de información personal, y está prohibido por la Ley de Protección de Datos, que es la 18331. Hay muchos decretos que también van hacia la inteligencia artificial, aunque de vuelta no lo dicen de esa manera, pero que es interesante revisarlo. Y después, lógicamente, que lo que se está trabajando tanto en nuestro país, y entiendo yo, no lo sé en realidad en la República Argentina, pero me imagino que sí, es en mejorar las leyes de protección de datos y mejorar las leyes de acceso a la información pública. En nuestro país, todo lo que es público, mejor dicho, todo lo que está en poder de las oficinas públicas es público por definición, salvo excepciones. Entonces, la explicabilidad me pasó a mí, yo tuve que gestionar la pandemia acá en Uruguay, de la agenda de la vacuna, de la vacunación, y etcétera, etcétera, etcétera. Y al segundo día tenía un pedido de acceso a la información pública pidiéndome el código de la aplicación y de cómo estábamos agendando gente. O sea, nosotros sabemos de entrada que cuando tenemos un desarrollo, al otro día nos van a pedir el código y se lo vamos a tener que dar. Eh, Así que mejorando este tipo de leyes que ya tenemos, creo que vamos a ir hacia un mejor lugar en cuanto a la explicabilidad y también a la protección de los datos personales. Eh, Después, y volviendo un poquito al tema de cuáles son las recomendaciones para mí, para profesionales del derecho que necesariamente tienen que empezar a utilizar estas herramientas tecnológicas. Yo creo que, como les decía, la alfabetización digital es fundamental. Hay que conocer qué es lo que está pasando. Y acá me acuerdo de un ejemplo que me parece bastante interesante e ilustrativo. Hay un organismo acá en Uruguay que se llama Saibal, que es el que se carga de la transformación digital de la educación. Y recuerdo en una charla con uno de mis colegas en aquel entonces que hablaba de la alfabetización digital de los padres para con los hijos. Cuando nosotros éramos chicos, había tema de conversación en la mesa. Entonces, posiblemente el Paguas de 12 años hablaba con mis padres acerca de Showmatch y el oso Arturo, por decirle algo. ¿No? Porque se llamaba Showmatch o Videomatch, el show de Videomatch, ahí va. Y entonces nos sentábamos en la mesa y teníamos un tema de conversación. Lo que está pasando hoy es que tenemos menos temas de conversación intergeneracional. Y eso hace a la alfabetización en el mundo digital. Nosotros difícilmente le digamos a nuestros chicos, mejor dicho, seguimos diciéndole, mirá para los dos lados al cruzar la calle. Seguimos diciéndole, ¿qué hiciste hoy en el colegio? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Con quién te peleaste? No sé qué. Pero no le preguntamos, ¿qué hiciste hoy en Internet? ¿Qué leíste hoy en Internet? ¿Qué estuviste haciendo jugando a lo que fuera? Es muy difícil que ocurra esa parte. Y lo segundo, como les contaba, de alfabetización es porque consumen cosas diferentes. Consumen
influencers que por ahí nosotros ni siquiera los conocemos o ni siquiera oímos hablar de ellos. Y son tipos que hacen cosas, a veces buenas, a veces más o menos, a veces polémicas, pero que en definitiva la alfabetización digital hace a la relación intrafamiliar y hace también a las relaciones laborales profesionales. Entonces, nos vamos a enfrentar a generaciones más jóvenes que van a tener incorporadas cosas que nosotros posiblemente no. Entonces, fundamental la alfabetización digital. Que esto viene, por supuesto, de la mano con el conocimiento de la IA y sus aplicaciones y la diferencia que tiene cada una de las otras. También es importante desarrollar habilidades para el análisis de datos y tratar de interpretar cuáles son los hechos por sistemas de IA como resultados automatizados o cuáles son productos de la jurisprudencia, etcétera. Hay herramientas también para pasarle texto o audio y darse cuenta si alguien lo hizo con IA o no lo hizo con IA. Y en principio está mal, y yo te diría que no, porque el que le pone el conocimiento de la pregunta para meterle a la IA generativa es uno mismo. Entonces, si yo les digo a ustedes, pueden hacer esta charla, usen la IA, y no les va a salir igual, porque no le van a hacer las mismas preguntas. Entonces, una de cal y una de arena. Tener ciertas habilidades sobre ciberseguridad me parece que también es fundamental. Y algo que aquellos profesionales de derecho tienen claro, muy claro, y es muy importante en esta intersección, es el pensamiento crítico frente a la IA. Verificar la precisión, verificar que la relevancia, verificar que lo que le pregunté, lo que me está contestando, porque hoy hay otro cambio bastante significativo a la hora de interactuar con buscadores y es que hasta hace poco uno por lo menos tenía que elegir la respuesta y hoy ya no. ¿A dónde voy con esto? Cuando nosotros le preguntábamos a Google o a Yahoo o a Bing o al que nos guste, nos devolvía 150 respuestas. Y nosotros por lo menos teníamos que tener la capacidad de pensamiento crítico de elegir cuál nos parecía mejor para el trabajo que íbamos a hacer o el estudio que estábamos haciendo. Hoy a un asistente le preguntamos y te devuelve una sola. Entonces, la capacidad crítica de entender que eso ni es inteligente, ni mucho menos, sino que nos está dando estadísticamente lo que se adecua mejor a nuestra pregunta, entender e interpretarlo me parece que es fundamental en estos días. Eh, yo creo que es fundamental también utilizarlos para combinar el análisis humano con las capacidades de la inteligencia artificial. Me parece que puede ser útil para la adaptación a flujos de trabajo híbridos. Creo que hay que saber cuándo derivar consultas a la inteligencia artificial y cuándo derivárselas a una persona, entender las diferencias y la capacidad que tienen unos y otros de hacer las cosas. Creo que es bueno generar mucho trabajo colaborativo y capacitación en comunicación digital. Hay que tener en cuenta siempre, por supuesto, la ética en el uso de la inteligencia artificial y en este caso obviamente que, como les decía, tiene que respetar los principios de transparencia, imparcialidad y no discriminación, etcétera, etcétera. Y creo que la gestión del cambio por ahí es algo bastante crítico porque todos aquellos que en algún momento fuimos funcionarios de gobierno o funcionarios de una oficina pública sabemos que lo más difícil no es usar la tecnología, sino es cambiarlo de siempre se hizo así. Eh, la transformación digital nunca es un problema digital. Yo creo que siempre es un problema de gestión del cambio y un problema humano, porque en realidad, como les decía bien al principio, la tecnología está ahí, se puede usar, se puede comprar, se puede hacer lo que sea. Ahora, quienes hemos trabajado con equipos, con procesos que vienen quizás hace 150 años, que siempre se hicieron así, lo más difícil es lo que toca para adentro y no la tecnología en sí misma. Em, yo, a ver, como lecciones aprendidas, y voy a ir terminando que ya estoy ahí cerquita del tiempo. Yo creo que hay algo que es importante que pasa en esto de la transformación digital y la digitalización, y es la cooperación y la coordinación internacional. Yo creo que el mundo está yendo por estas dificultades que estábamos hablando mucho al soft law
y poco a leyes tradicionales porque es muy difícil regular cosas internacionalmente. Sí se puede, sí, claro que se puede. ¿Hay ejemplos? Sí, por supuesto que hay ejemplos. Hay 800 ejemplos, pero en este caso, con esa particularidad que les contaba, creo que es aún más desafiante. Eh, y creo que hay cosas muy buenas de nuestro país que pueden ser buenas para Argentina y hay cosas muy buenas de la Argentina que pueden ser aplicadas y muy buenas para acá. Yo creo que como resumen de los aprendizajes que podemos llevar o que podríamos trabajar en conjunto, hasta diría yo llegué a hacer algunas cosas con Argentina en cuanto a firma digital transfronteriza. Después tuvimos ahí un inconveniente porque en Argentina hay dos brokers de identidad digital, entonces estaba un poco difícil. Después cambió el gobierno argentino y pero les paso un spoiler. En realidad habíamos llegado a la preproducción que podíamos entrar a los sitios gov.ar con cédulas uruguayas y viceversa, a los gov.ui con cédulas argentinas. Estaba muy interesante. De hecho, de más está decir que Uruguay y Argentina, la firma digital es reconocida recíprocamente y es válida y eficaz recíprocamente, aunque se use poco. Pero volviendo al tema, yo creo que trabajar en soluciones de infraestructura pública digital es algo fundamental para ambos países, de forma aislada o de forma en conjunta. Porque en esto también hay cambios y en esto lo que antes era solo gobierno, ahora hay que empezar a abrirlo. Lo que en un momento se llamó como gobierno como plataforma y hoy se llama DPI, que es Digital Public Infrastructure, que lo que importa es públicos y privados trabajando en conjunto con lo que tiene cada uno y generando grandes redes de interoperabilidad para que en definitiva hacerle la vida más fácil a los ciudadanos, más fácil a las personas. Mónica, creo que ya estoy, o casi, sí, casi que perfecto, ¿no? Sí, 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 sí. Muchísimas gracias, Ever. Y El nada, yo voy a tiempo es estar acá, si perfecto. se les ocurre o tienen preguntas o lo que fuera, esto da para clases de horas, pero obviamente que se aburren. ¿No? Hay Da para miles de cosas. hablar una clase entera y más. Así que Sí. te agradecemos, súper claro y viene de la mano con todos los módulos anteriores que pudimos compartir en este curso. Así que me imagino que todos vamos hilando todo esto que vos nos vas contando entre tu experiencia personal. Gracias por las recomendaciones para los abogados que trabajamos en el Estado, son muy útiles. Pero una Ah, cosa, sí, te puedo agregar algo que me quedé sí, sí. me acordé de algo. Hay algunas que si quieren se la anotan y después pueden ir a buscar. Hay varios asistentes de IA específicos para abogados, mejor dicho. Uno se llama, por ejemplo, Sofía, que es Sof IA. Hay otro que se llama Conversa. En ambos casos parecen ser bastante interesantes. Después hay uno que se llama Harvey, es Harb corta EY. Hay otro que se llama Maite.ai. eh, y después hay uno, creo que es. Ahí va. Hay un RAG argentino que lo estuve buscando y que es un asistente para consultas legales. Todos tienen particularidades distintas. Hay otro que se llama Legal Robot. Pero que nada, si lo anótenlos y después prueben a ver si alguno les anda bien o no. Y recuerden que no son perfectos. Y a veces le erran en leyes, le erran en jurisprudencia. Pero utilizándolo a conciencia valen la pena. Bueno, muchísimas gracias, Ever. Ahora voy a presentar al segundo disertante y si te quedas acá compartiendo con nosotros, brillante tu exposición. Si te quedas compartiendo un ratito más con nosotros, Estoy cuando acá. terminemos, si los colegas quieren ir haciendo alguna pregunta, la pueden ir dejando en el chat, ¿sí? Em, no sé, Ricardo, si querés decir algo. No, perfecto. Dale. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestro segundo invitado, nuestro segundo experto, que también nos va a compartir sus conocimientos profesionales y sus experiencias laborales. Es el licenciado David Soplas, ¿sí? Él es licenciado en Gestión y Seguridad de las Tecnologías de la Información
Es investigador en ciberdelito de la Gendarmería Nacional. También trabajó en el Centro de Investigación de Ciberdelito de Alta Tecnología del Ministerio de Seguridad de la Nación. En la actualidad también colabora ahí. Y es integrante, déjeme decir esto que me parece muy interesante, integrante del Centro de Sinergia Cibernético de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federal, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias David por estar hoy acá acompañándonos a nosotros, así que si estás ahí te cedemos la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muy interesante, Ebert, la presentación. No sé si me permiten, voy a compartir pantalla. Tengo una presentación. Bueno, perfecto. ¿Me confirma si se ve? Sí, se ve Bien, perfecto. muchas gracias, Moni. Eh, sí, como bien dijo Mónica, bueno, he trabajado durante estos años en investigación específicamente en todo lo que tiene que ver con cibercrimen y delitos ciberasistidos. Estuve trabajando en la Subdirección de Investigación de Delitos Tecnológicos, el cual depende de Gendarmería Nacional. Y posteriormente a eso fui en representación de Gendarmería al Centro de Investigación de Alta Tecnología, el cual depende de la Dirección de Ciberdelito del Ministerio de Seguridad de la Nación. En el 2024, mediante una resolución del Ministerio de Seguridad, el, el Centro de Investigación de Alta Tecnología, el cual tenía la abreviación del CICAT, pasó a llamarse CS5, que bueno, la abreviación es el Centro de Sinergia Cibernética de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. Eh, Dentro de estos dos centros, las actividades que hacemos, bueno, es llevar adelante investigaciones y pericias en relación a ciberdelitos. También prestamos colaboración con todas las fuerzas provinciales y también con entidades judiciales, ya sea juzgados y fiscalías a nivel nacional. También me olvidé decirte que, bueno, hace poco empecé la gran aventura de, bueno, ser docente también. Arranqué ahora, docente de nivel medio, y también un poco trayendo acotación a lo que había dicho Ever en relación a los chicos con la IA, que en las aulas, yo soy docente en la educación media, y en las aulas se ve mucho la IA. En, eh, en la docencia, bueno, me desempeño con varios otros profesores, es un área multidisciplinaria, entonces le damos tareas a los chicos y los chicos se, se nota que utilizan mucho la herramienta, si bien tratamos de no demonizarla, de decirle que no, que está mal, sino que lo vemos como una herramienta y usamos esa herramienta también para llamar un poco a la reflexión, de ver que, que le introduce, qué preguntas le hacen. También vemos que si copian y pegan totalmente la respuesta o leen un poco y tratan de modificarla y ajustarla a las actividades que nosotros le pedimos. Así que en las aulas sí, se está utilizando mucho. Eh, yo estoy en tres escuelas diferentes. En las tres escuelas todos los chicos lo utilizan. Bien, volviendo a la presentación, bueno, como había dicho, he trabajado durante los últimos años en el área de ciberdelito. En, en estas áreas he llevado adelante algunos casos relacionados con base de datos del Estado y falsificación de documentos públicos. Eh, Esto es un tema muy interesante porque acá, bueno, la mayoría o todos somos funcionarios públicos, posiblemente algunos se esté desempeñando en alguna fiscalía, entonces todos manejamos sistemas informáticos que, si bien capaz que dentro del sistema no tiene información sensible,
pero puede ser que tenga una pata o un enlace a un sistema de información sensible como puede ser RENAPER, migraciones, que, bueno, la- las filtraciones de base de datos, bueno, ya son noticias que desde más o menos el 2021, 2022, el 2024 volvieron a pasar casos de filtración de datos de RENAPER, de migraciones, también hubo defacement en diferentes páginas, como por ejemplo en la página del Estado en Mi Argentina, hace muy poquito recientemente. En diciembre hubo un defacement que accedieron y modificaron las páginas. Eh, entonces, esta charla sería un poco más práctica y llamar un poco a la concientización en cuanto al uso de los sistemas informáticos. Eh, ¿Por qué? Porque si bien podemos implementar diferentes herramientas para la seguridad informática, ya sea como firewall, antivirus. Siempre el gran problema es lo que se denomina como la capa 8. Entonces, estaría faltando un poco de concientización en cuanto a la seguridad de los datos. Volviendo un poco a algunos casos, como por ejemplo Renaper, eh, bueno, mediante algunas investigaciones se logró determinar que no hubo acceso por fuerza bruta, sino que en la mayoría de los casos los accesos de la base de datos fueron por filtraciones de contraseñas o robo de sesiones. ¿Por qué menciono esto? Robo de sesiones, porque estuve viendo en el contenido que se estuvieron desarrollando a lo largo de la presentación, a lo largo del taller. Vi que tuvieron una parte de ciberseguridad en donde vieron lo que eran las cookies. Y si bien las cookies son generalmente utilizadas para la recolección de datos, de nuestros datos, ya sea como el movimiento, sugerencia o anuncios, las cookies también pueden ser utilizadas como un vector de ataque. Un vector de ataque en cuanto a la sesión. Porque ¿cómo funciona esto? Eh, Supongamos que tenemos un evento, un evento donde tenemos que asistir y previamente al asistir, bueno, cuando llegamos al evento tenemos que registrarnos, ¿no? Tenemos que hacer el check-in. Entonces, llegamos al evento, nos registramos y nos suelen dar, no sé, una pulsera, un- una identificación, que eso nos permite salir del evento y volver a ingresar, ¿no? Bueno, las cookies funcionan igual. Ahora, en la parte digital, cuando nosotros iniciamos sesión en alguna página, lo que hace las cookies es guarda la sesión con un ID, le genera un ID de sesión, entonces eso permite de que no estén iniciando nuevamente sesión o se logueen cada vez que ingresen a la página. Por lo general, eso sucede más con que la mayoría de las páginas, las redes sociales, no va así con los bancos, porque los bancos, bueno, le ponen ahí un límite de tiempo, por eso cuando entramos al home banking y a los 3 5 minutos tenemos que volver a poner la contraseña, porque, bueno, los bancos manejan dinero, entonces ellos le pusieron una capa más de seguridad. Pero las otras páginas, o la mayoría de las páginas, no tienen eso, entonces guarda la sesión y eso permite que nosotros cerremos el navegador, volvamos a abrir, volvamos a ingresar a la página y tengamos nuestra sesión ahí. Eh, si me permiten, quería hacer una demostración, eh, como por ejemplo, ¿se ve la página del navegador? Si me confirman, por favor. Bien. Por ejemplo, yo voy a entrar a Instagram, ¿no? Como les dije, yo ya me logueé, ya estoy con un perfil. ¿Y cómo funciona este robo de cookies? Si nos vamos a inspeccionar en la parte de aplicación, acá tenemos lo que dicen las cookies.
David, Acá, no sí. se ve, no se Ah, ve se ve la presentación todavía. ahí lo modifico. Ok. Bien, ahora sí. Ahora sí, ahora sí ven el navegador, ¿no? No, no se ve. No, todavía no. Ah, perdón, ahora sí. Ahora sí. Sí, Listo. sí. Había puesto para compartir solamente la aplicación y no la pantalla completa, por eso. Ah, bien, perfecto. Ahora se ve perfecto. Bien, como les había dicho, bueno, quería hacer una pequeña demostración porque una vez tiene que verlo para ver cómo funciona y que realmente puede pasar. Entonces, ingreso, por ejemplo, a la página de Instagram, como le había dicho, yo ya estoy logueado, tengo un perfil acá, no hace falta que ponga usuario y contraseña. Por ejemplo, si le doy a inspeccionar, voy a aplicación, voy a ver el código de la página, ¿no? Voy en la parte de aplicación, hay una parte donde dice cookies. En cookies voy directamente acá donde dice sesión ID. Bueno, en esta oportunidad, Instagram guarda el, el ID de la sesión con este nombre. Algunos lo guardan con otro nombre, pero por lo general suele ser SSID o SID. Entonces, ¿y cómo funciona esto? ¿Cómo puede pasar de que me roben mi sesión sin mi usuario y contraseña? Y no solo sin mi usuario y contraseña. Aparte de que no me llegue ninguna notificación a mi correo, porque por lo general cuando uno inicia sesión en otro lado, con, ya sea en Facebook o en Instagram, en cualquier red social, le llega una notificación al correo de inicio de sesión. Eh, bueno, con esto no me llega una alerta de sesión. Como le decía, tengo acá mi ID de sesión. Lo que tengo que hacer es, por ejemplo, voy a otro navegador. Este es un navegador, un perfil invitado. Como ven, no tengo ninguna sesión iniciada. Lo que hago es lo mismo, voy a inspeccionar, voy a aplicación, voy en cookies y le agrego el sesión ID. Como ven, está en blanco, pero copio esto y lo pego acá en el navegador. Les quiero mostrar de que no está. Como ven, me pide acá y si le doy a actualizar, automáticamente se inicia la sesión con el mismo código ID del, bueno, de la sesión anterior que le había mostrado. Tengo dos sesiones abiertas. Esto es trayendo un poco a acotación a una de las clases que tuvieron, de que estuvieron viendo las cookies, la importancia en cuanto a la, bueno, a la extracción de datos nuestros, al seguimiento, a los temas de publicidad, pero también para que vean de que esto puede ser un vector de ataque para cualquiera. ¿Y esto cómo lo pueden sacar si yo lo tengo en mi navegador? Esto lo pueden sacar con cualquier otra extensión. Si nosotros, por lo general, solemos instalar extensiones en los navegadores, como por ejemplo para bloquear anuncios o alguna otra herramienta, alguna de las extensiones también dentro de los permisos pueden tener ver las cookies guardadas en el navegador. También esto lo pueden extraer mediante un malware en la computadora que, bueno, puede ser infectada a través de phishing.
esto trayendo un poco más, bueno, como le decía, un poco para concientización, ver de qué puede pasar, de qué ha pasado, de hecho, ha pasado accesos de esta manera a, a información, a base de datos con información sensible. Eh, esta metodología también salta el doble factor de autenticación, porque si bien podemos utilizar, de hecho, para acceder a bases de datos de información sensible, se utiliza el doble factor de autenticación, pero por más que utilicemos el doble factor de autenticación, si no tenemos cuidado con, con las cookies, si me sacan el ID de mi sesión, de todas maneras se salta esa medida de seguridad. Se salta el doble factor. Como le decía, de hecho ya ha pasado de que se ha accedido a información de esta manera. Por eso lo quería traer un poco a acotación para que lo vean. Y bueno, también en este tiempo que estuve trabajando ahí, también he llevado adelante eh, casos que tienen que ver con falsificación de documentos públicos. Estos casos, por lo general, solían ser como, por ejemplo, falsificación de títulos, más eran títulos secundarios, porque los títulos universitarios por ahí son un poco más complicados de hacerlo pasar en las universidades, pero los títulos secundarios sí, había mucha falsificación. También, volviendo un poco más atrás en la época de la pandemia, había muchas falsificaciones de recetas médicas. Eh, Bien, y estos casos, dentro de la subdirección, como decía, estuve trabajando en la subdirección de delitos tecnológicos y en el Ministerio de Seguridad, en la dirección de ciberdelito. Le quería mencionar un poco las herramientas que utilizamos para llevar adelante estos análisis de estos casos. Herramientas que, bueno, espero que a ustedes les sirva, que en algún momento la puedan usar. Para llevar adelante el análisis, utilizamos una herramienta que se llama Maltego, que si bien tiene una versión gratis, también tiene una versión con licencia. Esta herramienta se utiliza para analizar eh, volúmenes de información, como también se puede hacer búsquedas de inteligencias en fuentes abiertas. Esta herramienta estaba más orientada a buscar eh, información en fuentes públicas, integrando algunas APIs con algunas páginas, como por ejemplo, eh, creo que estuvieron viendo Virus Total. Entonces, Virus Total también está dentro de Maltego. Entonces, Maltego integra un montón de repositorios, como les decía, está Virus Total, Social Link, también tenemos el, búsquedas avanzadas con Google Dork. Entonces, Maltego lo que hace es analiza la información, también te arma un gráfico y te arma las relaciones. Todo esto con información pública o información que nosotros podemos incorporar al software. Eh, la imagen que se ve ahí, el gráfico, eso es un gráfico de Maltego, justamente como le venía diciendo. Podemos buscar información de redes sociales, información en la web. También podemos buscar ahí, que es algo que vi que lo estuvieron viendo en las clases, como por ejemplo información de cuentas de correos filtradas. Eh, por ejemplo, si tuvieron un correo que fue vulnerado y se filtró información de ese correo, hay páginas que sí que le dice, sí, fue vulnerado tu correo electrónico, se filtró el nombre, se filtró la dirección, pero no te dice el contenido, por ejemplo. Eh, en Maltego podemos,
Perdón. En Maltego podemos visualizar, perdón. Eh, en Maltego podemos visualizar esa información filtrada mediante algunas herramientas. Mediante algunas herramientas podemos ver el contenido de esa filtración, porque esa filtración por lo general está en la dark web. Entonces hay algunas páginas que te dicen, sí, se filtró esta información, pero esa información está en la dark web. Entonces con esta herramienta podemos ejecutar algunas transformadas que le dicen eh, e ir a buscar esa información de la dark web y traer el contenido que se filtró. También otra herramienta que se utiliza para el análisis es el I2 Analytic, que también es parecida a Maltego, nada más que con la diferencia de que esta no busca información en la web, sino que te arma gráficos, es más para visualizarla. Yo puedo cargar grandes volúmenes de información de una base de datos o de un Excel y el I2 Analytics lo que hace es, entonces me relaciona toda la información que le pasé. Por lo general se usa, por ejemplo, para analizar transacciones. eh, También se utiliza para grandes organizaciones de delitos complejos. Y la tercera herramienta que se utiliza mucho son herramientas de open source. De open source, pero de open source de búsqueda de información de fuentes abiertas. Eh, Estuvieron viendo algunas, vi que en el taller estuvieron viendo algunas páginas, pero la verdad, hay muchísimas páginas donde podemos buscar y también hacer una autobúsqueda para ver qué tan expuestos estamos, qué tan expuesto está nuestra información. Como por ejemplo podemos buscar nuestro correo electrónico, más allá para ver si fue vulnerado, también para ver qué información pública, por ejemplo las reseñas que hacemos en Google Maps, eh, las fotos de perfil del correo, cuándo fue la última vez que utilizamos el correo, si está activo. Toda esa información aparece en ciertas páginas. También eh, l- los números de teléfono de los contactos que tenemos, si nosotros ponemos un número de teléfono en alguna de las herramientas que le digo, nos aparece cómo alguien nos agendó o cómo no tienen agendado. También puede aparecer correos electrónicos. eh, en fin, como le decía, hay un montón de páginas que son de fuentes abiertas que también se utiliza para hacer análisis. También estaría bueno, como le dije, que si tienen la oportunidad de utilizarlos, también hagan una autobúsqueda para ver qué tan expuestos está su información. Eso en relación a lo que sería para análisis de casos. Y también, como le había mencionado en el comienzo, dentro de este centro se hace eh, investigación, análisis y forense. Para la parte de forense, le querías mencionar algunas de las herramientas que se utiliza. Estas herramientas se utilizan a nivel nacional, es decir, el Estado argentino utiliza, en la parte forense, utiliza todo lo que tiene que ver de la empresa Celebrate, que puede ser que la hayan escuchado. eh, Todas las fuerzas de seguridad y algunos juzgados también utilizan todas las herramientas de la empresa Celebrate. Dentro de las herramientas de Celebrate tenemos el UFED, que es utilizado para hacer la extracción de la información de los dispositivos móviles, es decir, hace una copia forense del teléfono, saca toda la información. Esto lo hace en diferentes niveles, tiene diferentes niveles para sacar la información. Una puede ser una, eh, una extracción parcial, donde solamente saca información lógica del teléfono. Después puedes sacar información un poco más profunda, es decir, sacar
información lógica del teléfono y también saca información de almacenamiento de los datos, de los archivos guardados y después el full que se conoce, que ya ahí hace una copia exacta del teléfono con todas las cuentas, eh, con todas las cuentas que, por ejemplo, Google o el iCloud también. Entonces tiene diferentes niveles de hacer una extracción o una copia del dispositivo móvil. Y posterior a eso, tenemos dos herramientas que son un poco más para el análisis, que es el Cellebrite, el Physical Analyzer y el Pathfinder. Estas dos herramientas son muy interesantes porque utilizan la IA para agilizar un poco el análisis. Ambas herramientas son parecidas. Como les decía, utilizan la inteligencia artificial. Uno carga, por ejemplo, tengo eh, 10 teléfonos de un caso de una organización y en vez de que yo analizarlo individualmente cada teléfono, con estas herramientas lo que hago es cargo todos los teléfonos, los 10 teléfonos, y la IA lo que va haciendo es va tomando algunos datos y lo va relacionando. Por ejemplo, un número de teléfono aparece en cinco teléfonos y me va armando el gráfico y va, como le decía, relacionando todos los datos que hay en cada dispositivo móvil. Eh, el Pathfinder y el Physical Analyzer no solamente sirven para teléfonos celulares, sino que también se le puede incorporar algunos datos, como por ejemplo, si tenemos algo armado ya con las herramientas que le mencioné anteriormente, como I2 o Maltego, podemos utilizar esa información, incorporarlo al Pathfinder y utilizar la IA para que haga un análisis más profundo, porque no, nos ha pasado de que tener 40 teléfonos analizando de un caso y uno, por lo general, por más que esté todo el día mirando, se cansa y se le puede pasar alguna información. Entonces, esta herramienta nos sirve, que utilizando la IA, nos apoyamos en la IA y obtenemos mejores resultados. También tenemos el FTK Imager, también se utiliza el Autopsy, que son herramientas más para hacer una copia de discos o dispositivos de almacenamiento. Bien, les quería mostrar también un video en donde podemos ver, bueno, lo voy a reproducir y véanlo. Acá lo que se puede ver es una vulneración de los datos biométricos. ¿Cómo lo hacen esto? Esto lo hacen justamente, que viene un poco de la mano con todo lo que venimos hablando, que es con la filtración de datos. De la filtración de datos que se da de, por ejemplo, RENAPER y también de datos que nosotros mismos exponemos, ya sean redes sociales. Los ciberatacantes se pueden hacer de esta herramienta, de esta imagen nuestra y pueden utilizarla para saltearse procesos de seguridad, como por ejemplo para acceder al home banking. Algunos home banking te piden acceso biométrico, es decir, de que te saques, pongas la cara frente a la cámara, entonces de esa forma escanean y estos ciberatacantes se pueden hacer de tu cuenta bancaria simplemente con una foto del RENAPER tuya que hoy fácilmente lo pueden conseguir por Telegram, una foto de alta definición. Hay canales en Telegram y hay bots que venden esta información. O también se pueden hacer con
alguna información nuestra que nosotros, como le dije, nosotros mismos publicamos en redes sociales. eh, Esta imagen la pueden utilizar con herramientas como por ejemplo el Photoshop o IA FaceWap. Utilizan esta herramienta para darle movimiento, acercarlo, y también pueden usar un emulador de Android, con una máquina virtual con un emulador de Android. Entonces, lo que hacen es, se saltan esta medida de seguridad, y también es una, como les decía, una vulneración a los datos biométricos. Y como recomendación, ya cerrando un poco, una, unas cuantas recomendaciones en cuanto a ciberseguridad. eh, las contraseñas, eh, tratemos de tener contraseñas seguras. Las contraseñas no tienen que ser fácil de recordarlas, sino que tienen que ser seguras. Entonces, es cierto que hoy día tenemos un montón de cuentas. eh, para eso existen los gestores de contraseñas. Por ejemplo, tenemos el Bypass, y hay otras más que podemos utilizarlas, que nos generan las contraseñas robustas, y podemos guardarlas. Solamente tenemos que tener una contraseña madre para acceder al gestor, y podemos almacenar todas las contraseñas ahí. Esa es una recomendación en cuanto a las contraseñas. En cuanto a los correos, usar el correo institucional solamente es para cuestiones de trabajo, laborales. No abrir enlaces sospechosos. Eh, Vi que estuvieron viendo Virus Total, entonces utilicen esa herramienta. El Virus Total es una herramienta muy buena que, que la pueden utilizar para todo: analizar archivos, analizar URL, analizar IPs. eh, si reciben algo en su correo, ya sea un enlace o un archivo, el archivo no lo descarguen, sino que pueden poner el cursor arriba del archivo y le aparece la URL, copian la URL y la tiran a Virus Total, y le va a tirar un resultado que, bueno, les puede ayudar para ver si es o no algo, un phishing o un malware. Eh, las herramientas no siempre nos dan la última palabra. Puede pasar, he tenido casos donde el correo parecía un correo válido, que porque tenía un dominio antiguamente, el AFIP. Entonces tenía pepito@afip.gov.ar. Mandó un correo a una persona que le decía que tenía una retención, que tenía que pagar tanto para liberarla. Y la persona, como vio que el correo venía con el dominio de AFIP, revisó, uno miraba y el correo no parecía un correo real, pero analizando el encabezado de datos, se pudo saber de que ese correo, si bien decía ahí juanperez@afip, cuando uno analizaba el encabezado correo, podía visualizar de que en realidad el, estaba enmascarado, y que eh, venía de un Hotmail. Que cuando uno analiza el encabezado de correo, ve que el servidor de correo es Hotmail. Entonces, para eso nos sirve mucho eh, ver también cuando sospechamos de que un correo puede tener algún malware o que es un phishing. eh, Analicen el encabezado de correo, y lo más importante de eso es que visualicen el servidor de correo, si es que el servidor de correo coincide con el dominio. Si, por ejemplo, como les decía, tenemos un misec.gov, que el servidor de correo también sea del misec,
y no de un Hotmail, por ejemplo. Eso trayendo un poco a acotación porque vi que estuvieron viendo también encabezados de correo. Y después las computadoras en los lugares de trabajo, eh, como buenas prácticas, cerremos las sesiones de las computadoras. Como pudieron ver, si dejamos sesiones abiertas, eh, cualquier persona que tenga acceso a esa computadora eh, puede sacarnos las sesiones que tengamos abiertas. Eh, con WhatsApp todavía no vi, no lo probé, no lo intenté. Creo que no creo que se pueda, pero por ejemplo con las redes sociales sí se puede hacer el robo de sesiones con cookies. Entonces, una buena práctica sería cerrar las sesiones al finalizar el día o la tarea. Cerremos sesiones y utilicemos el navegador como en modo invitado también. Si no estamos acostumbrados a cerrar sesión, usemos el navegador en modo invitado. Esto hace de que cuando yo cierro el navegador, automáticamente se borra todo y se borran las sesiones. Y también evitar guardar contraseñas en los navegadores. ¿Esto por qué? Porque hay extensiones, como le dije, a veces solemos instalar extensiones para, el, el más común es para saltear anuncios. Así hay muchas extensiones que son útiles. Eh, Hay algunas extensiones que pueden extraer información del navegador. Entonces, si guardamos las contraseñas, esas contraseñas se guardan en el navegador. Entonces se pueden hacer también de nuestras contraseñas de ese modo. Y como última recomendación, usar el doble factor de autenticación. Yo le diría usar el multifactor de autenticación si se puede, porque, porque como bien pudieron ver, una, con el robo de sesión, por más que tengamos el doble factor, igual uno puede acceder, pero podemos agregar capas extras, como por ejemplo que nos manden un correo electrónico o un SMS, aparte de utilizar alguna aplicación como Google Authenticator, que es muy buena. Aparte de utilizar una aplicación de doble factor, utilizar también otro factor como eh, puede ser un código por SMS o correo electrónico o alguna pregunta de seguridad. Así que, bien, le dejo mi contacto por las dudas. Y Moni también me había dicho si hay algún canal de denuncia en relación a los casos que les presenté, si alguno por ahí fue víctima o sospecha algo o ve algo en la web o por Telegram. Por Telegram se ven muchos, hay muchos canales de filtración de datos, entonces pueden hacer las denuncias por estos canales. Le dejo el canal del Ministerio de Seguridad y el 0800 que es por correo. Pueden mandar un correo, es anónimo, mandan un correo y eso automáticamente se deriva al área de competencia, ya sea delitos tecnológicos, delitos económicos, trata. Así que espero que les sirva eso. Bueno, muchísimas gracias, David, por compartirnos todas estas, tu experiencia en el trabajo, todos estos casos concretos. Nosotros estuvimos viendo a lo largo del curso, ¿sí? La parte teórica, y bueno, y ahora reforzamos un poco todo esto con casos prácticos. Entonces podemos dimensionar hasta dónde llega algo que para nosotros nos parece, nos parece que no tiene mucha importancia, por ejemplo, cerrar las web cuando navegamos, cerrar las sesiones, no entendemos mucho de las cookies, entonces reforzamos un poquito eso, más la parte práctica para ver hasta dónde puede llegar un simple clic, ¿no? Que por ahí nosotros no tenemos tiempo, no le damos la importancia, no sabemos por qué lo tenemos que hacer o no. Así que te agradecemos muchísimo por habernos transmitido todos tus conocimientos
Y Ricardo, no sé si querés decir algunas palabras o alguno de los chicos, de los colegas que están conectados, algunas palabras de cierre. Estamos con unos 4 minutos que nos quedan de este curso. ¿Cómo no? Claro, no sé si Coti quiere decir algo. Bueno, yo simplemente agradecer desde ya, lo hice desde el comienzo, lo repito ahora en este cierre. Maravillosas las dos exposiciones de hoy, tal como lo anticiparon. Creo que cerramos con un broche de oro. Espero de verdad que los colegas puedan llevarse consejos útiles para poder utilizar en sus tareas cotidianas, que esto sea un disparador, que sea el comienzo de algo que puedan ir transitando, continuar capacitándose, actualizando y utilizando siempre bajo los parámetros de la ética y la responsabilidad profesional, como creo que lo hemos transmitido todos. Vamos a continuar con nuestras preocupaciones sobre la normativa y todo lo que ya los colegas expusieron de manera tan exhaustiva, y creo que vamos a seguramente seguir debatiendo todos los luces, grises, matices y demás. Así que bueno, un placer haber compartido estos espacios y quedo también a disposición para futuras consultas o lo que les sirva. Yo les estoy haciendo devoluciones individuales en las tareas correspondientes al módulo respectivo. No quiero ser antipática, solamente les doy devoluciones para que les sirva. Les hago críticas que desde mi lugar son constructivas y espero que las puedan aprovechar. Simplemente eso. Ricardo, te dejo Bueno, a vos muchas para cerrar. gracias. También, sencillamente, primero agradecer a la Escuela y Cuerpo de Abogados del Estado de Río Negro, a la Fiscalía de Estado, a todo el equipo, Flavia y demás por la invitación. Simplemente tratamos, sin renunciar y renegar de nuestro rol de abogados, tratar de resetear un poquito la mente, animarnos a estudiar cosas nuevas, animarnos a estudiar principios nuevos, normativa novedosa, y además también animarnos a buscar la manera de también hacer uso de nuevas tecnologías y herramientas, de una visión colaborativa. Como decía Ever, que me quedo con lo que manifestaba esto de la combinación y sobre todo saber qué preguntar, cuándo preguntar, cómo utilizarla, teniendo un diagnóstico valedero justo de que es una herramienta que en algunos casos nos ayuda a ser mejores y en otros casos nosotros mismos nos ayudamos a ser mejores cuando le preguntamos a una persona en una máquina. Indudablemente esto también nos interpela a buscar nuevas habilidades, siempre en el marco de los valores, como decía Coti, de la ética, de la razonabilidad, desde una perspectiva de derechos. Acá, atrás de esta herramienta y la utilización de esta herramienta por el Estado, hay un aspecto, un abordaje desde una perspectiva de derecho, los valores, la dignidad humana y sobre todo la calidad del servicio, porque si está el Estado, está obligado, esto hay una necesidad, no es una opción de buscar estos instrumentos para mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios. Así que nuevamente, gracias. En el nombre de todo el equipo, estamos muy honrados en haber compartido algunas ideas y humildes conocimientos, y hasta cualquier momento, y ahí el equipo también de la Escuela de Abogados va a subir el examen integrador que es simple, pero que también eh, nos interpela, digamos, a la utilización de las herramientas. Así que gracias, fuerte abrazo y hasta cualquier momento. Y gracias, Ever y David, por las brillantes exposiciones. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, chao. Saludos. Chao, hasta Chao, luego, un un gusto. gusto, chau, chau.